El legado del imperio, la verdad de Ovidio Guzmán. En las sombras de México, donde el narcotráfico ha tejido su red de poder y corrupción, un nombre ha emergido como símbolo de una nueva generación de líderes narcos, Ovidio Guzmán López, quien ha aprendido a jugar un juego muy peligroso. Desde los años 80, estas organizaciones han evolucionado, transformándose en una industria poderosa con ramificaciones que se extienden por todo el mundo. Las familias de los carteles han pasado de ser simples traficantes a convertirse en imperios narcos, ganando mucho dinero y poder. Y los Guzmán son quizás los más poderosos de todos. Ovidio, hijo del legendario Joaquín El Chapo Guzmán, no tardó en asumir su rol en este oscuro legado. Criado en el epicentro del poder y la violencia, ha navegado por el mundo del narcotráfico con astucia y sin piedad, transformándose en una figura siniestra que muchos no habrían esperado. Después de que su padre fuera condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por narcotráfico en 2019, Ovidio Guzmán, alias El Ratón, era considerado uno de los líderes más buscados por las autoridades, acusado de llevar adelante el imperio narco de su padre, el Cartel de Sinaloa. ¿Cómo se convirtió en una de las figuras más buscadas en la lucha contra el narcotráfico? La historia que verás a continuación explora no solo su vida y su ascenso como nunca te lo contaron, sino también las controvertidas decisiones de un hombre mientras buscaba dejar su propia marca en un mundo dominado por el caos y el poder, y cómo las fuerzas de seguridad mexicanas lograron ponerlo finalmente tras las rejas. Intento de captura. Hasta el año 2019, la figura de Ovidio Guzmán no era tan conocida, o al menos no públicamente. En realidad, cobró mucha notoriedad cuando en octubre de ese año, las fuerzas de seguridad montaron un impresionante operativo en Culiacán, con el fin de detener a quien ellos reconocían como uno de los personajes más siniestros en toda la historia moderna de México. Era el día 17 y aquella ciudad conocida por su vibrante energía despertaba sin saber que estaba a punto de ser testigo de un tumultuoso evento que luego fue conocido como el Culiacanazo. Por la mañana, un operativo sorpresa rodeó una vivienda donde se encontraba Ovidio. Esta pieza maestra de estrategia planeada por las autoridades tenía como objetivo capturar al joven líder, quien siempre estaba rodeado de sus más cercanos y protegido por el formidable escudo de seguridad del cartel. Por ello, el despliegue incluyó soldados y policías federales que bloquearon las calles adyacentes, estableciendo un cerco infranqueable. Y poco después, Ovidio fue capturado sin ofrecer resistencia aparente, mientras las fuerzas de seguridad tomaron posiciones estratégicas para asegurar la zona. A pesar de las medidas de precaución, lo que siguió fue un infierno desatado. Al enterarse de la detención del líder, los miembros del cartel respondieron con una ferocidad que paralizó a Culiacán. Tomaron las calles, fuertemente armados, estableciendo barricadas y abriendo fuego en un intento desesperado por liberarlo. La ciudad, sumida en el caos, se convirtió en un campo de batalla urbano, donde el eco de los disparos resonaban entre los edificios, paralizando todas las actividades cotidianas. A medida que la violencia escalaba, las autoridades se vieron superadas por la magnitud de la respuesta del cartel. Civiles aterrados se refugiaban donde podían, mientras columnas de humo negro se alzaban hacia el cielo, marcando los lugares donde vehículos ardían en llamas. Entonces, en una decisión que desató polémica internacional, el gobierno mexicano liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador se vio obligado a liberar a Guzmán como la única forma de evitar más derramamientos de sangre. Ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. La detención y liberación se hizo pública durante la conferencia matutina de López Obrador, donde el secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, detalló el operativo. Con base en la planeación
coordinación interinstitucional y en los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en el país, el personal militar, al realizar reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán, llevó a cabo la detención de Ovidio N., un esquema operativo de seguridad interinstitucional que abarcó diferentes círculos de seguridad, estableciendo un cerco perimetral sobre los vehículos sospechosos. Una vez establecido el cerco, las autoridades persuadieron a las personas que se encontraban en los vehículos a descender para ser revisados, momento en que los guardias nacionales fueron objeto de agresión armada. Después de controlar la agresión directa en contra de las fuerzas de seguridad, se identificó a Ovidio N. entre los integrantes de este grupo delincuencial, logrando su aseguramiento en posesión de armamento exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Con una mezcla de alivio y tensión, Culiacán comenzó a recuperar su calma, aunque la sombra del poder del cartel continuaba pesando sobre la ciudad. Las autoridades no podían conformarse con aquel intento fallido de detener a una de las células más importantes del narcotráfico, un intento que había puesto en evidencia la capacidad de respuesta y organización del cartel, el poder de Guzmán y finalmente su dificultad para enfrentar a este tipo de organizaciones. Mucho más que un narco. Ovidio Guzmán López nació un 29 de marzo de 1990 y es el menor de los 10 descendientes del poderoso narcotraficante y fundador del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y su segunda esposa, Griselda López Pérez. Apodado El Ratón o Ratón Viejo, tuvo un bajo perfil desde sus inicios. Creció en la Ciudad de México y estudió en el CEICA, uno de los colegios más exclusivos del sur de la capital, mientras su padre ya se encontraba detenido en la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Desde joven estuvo involucrado en los negocios del cartel y ya entrando a la adolescencia, cuando tenía 18 años, y junto a sus hermanos Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, comenzó a tomar un papel más importante. Los chapitos, como se les conoce, crecieron entre rifles, fajos de dinero ilícito y tabiques de droga, y se ganaron una reputación de jóvenes impetuosos, excesivamente violentos y sin grandes habilidades estratégicas como las de su padre. Su ascenso se debió en parte a que los lugartenientes Damaso López Núñez, el licenciado, e Inés Coronel Barreras, suegra de El Chapo, fueron detenidos, pero también a que inevitablemente era uno de los sucesores en orden jerárquico. En esos años heredó los contactos y dinero de su medio hermano y primogénito de El Chapo, Edgar Guzmán López, quien había fallecido en un ataque armado por miembros del grupo criminal de los Beltrán Leiva en 2018. Entonces comenzó a invertirlo en el mercado de las drogas. Al poco tiempo su dominio dentro y fuera de la organización parecía indiscutible, llegando a manejar alrededor de 11 laboratorios que producían entre 3 y 5 toneladas de metanfetamina cada mes, las cuales eran distribuidas por su red de traficantes en Estados Unidos y Canadá. Hasta que en 2018, el fiscal federal en el Distrito de Columbia, en Washington, lo acusó formalmente por el delito de tráfico de sustancias desde 2008. Junto con ello, se emitió una orden de arresto y extradición a Estados Unidos y se ofreció una recompensa de $5 millones por información que ayudara con su captura, ingresando así en la lista de los fugitivos más buscados del FBI. Pero el manejo del cartel no fue lo único que hizo dentro de la organización. Ovidio fue ganando autoridad al mando de la estructura del narcotráfico, demostrando que era capaz de prácticamente cualquier cosa fuera de la ley. Una prueba de poder. Según trascendió de fuentes oficiales, el joven líder tenía una larga lista de personas que habían perdido su vida a manos de su organización, ya sea por venganza, por dejar en claro su control sobre el resto o porque simplemente podía hacerlo. Algunos de los hombres que ordenó ejecutar
eran informantes relacionados con su participación en el tráfico de drogas o rivales del cartel, aunque al parecer también dio la orden de terminar con la vida de un famoso cantante mexicano por el simple hecho de haberse negado a cantar en su boda. Si bien hasta el momento no revelaron el nombre y tampoco se sabe cuál fue la fecha de la celebración para tratar de deducir de qué famoso podría tratarse, existen muchas especulaciones sobre otras figuras que podrían haber perdido la vida en manos de Ovidio. En México, uno de los géneros más afectados dentro del ambiente musical es el del regional mexicano y los cantantes de corridos, los cuales suelen incluir entre sus letras algunas definiciones muy fuertes y hazañas de los líderes de los carteles. Hasta allí podría ser algo controvertido, pero las cosas se ponen oscuras cuando esos mismos narcos se ven afectados directamente por aquellos versos, pues no dudan en advertirlos y luego hasta enviar a sus sicarios a acabar con ellos. Algunos de los artistas fallecidos cuyo final podría estar vinculado directamente al narcotráfico son Luis Mendoza, el Ronnie, junto a su hermano dentro de una camioneta y a sangre fría en la ciudad de Obregón. Bien retumba la banda, sigue la gente de fiesta. Valentín Elizalde, más conocido como El Gallo de Oro, terminaron con su vida el 25 de noviembre de 2006, cuando salía de una presentación en el palenque de la Expoferia de Reynosa, Tamaulipas. Sergio Vega, el Chaca, muy popular con su grupo Los Reyes del Norte, falleció a los 40 años tras recibir 30 impactos de bala el 26 de junio de 2010, luego de ser interceptado por un comando armado cuando iba conduciendo a una presentación en el poblado de Angostura, en Sinaloa. Dice que yo fui su amante y que la adoré. Sergio Gómez, líder, fundador y vocalista de Capaz de la Sierra, quien fue hallado sin vida el 2 de diciembre de 2007, horas después de haber sido llevado a la fuerza tras dar con su grupo en un concierto en el estado de Michoacán. Ver el tren partir y tu triste mirada esconde aquellas lágrimas. Y la lista sigue. Estos nombres representan la punta del iceberg de todo el horror que infunden este tipo de organizaciones dentro de México. Organizaciones que además utilizan métodos crueles y sin escrúpulos para mantenerse dentro de las millonarias redes de narcotráfico. Se sabe, por ejemplo, que los Chapitos se enfrascaron en una guerra interna contra el antiguo socio de su padre, Ismael El Mayo Zambada, uno de los capos narcos que en aquel entonces era de los más buscados del mundo y que fue capturado el 25 de julio de 2024. Fue traicionado por Joaquín López Guzmán, uno de los Chapitos. Ellos habían sabido quitarle operadores en regiones fronterizas mientras atacaban y se defendían de carteles enemigos. Según el gobierno, para proteger su organización, sus tácticas han incluido obtener pistolas y otras armas, sobornar a funcionarios públicos corruptos, participar en actos de violencia y advertencias, privar de libertad e intimidar a miembros de las fuerzas del orden, narcotraficantes rivales y miembros de sus propias organizaciones de narcotráfico. Es por eso que las autoridades enfrentan un desafío cada vez más complejo cuando hablamos de la lucha contra estas organizaciones, y la captura de Guzmán no solo era un paso importante, sino también un símbolo de capacidad y compromiso, además de la punta del ovillo para desmantelar al cartel. Captura definitiva. A poco más de 3 años del fallido intento de captura de Ovidio Guzmán, donde fue liberado por las fuerzas de seguridad, la presión internacional y los cargos pendientes en Estados Unidos hicieron que su detención siguiera siendo una prioridad.
no solo estaba en la mira de las autoridades estadounidenses, sino también de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde habían sido congeladas varias cuentas y activos vinculados al cartel de Sinaloa desde 2022. Desde entonces se había vuelto a mantener con cierto bajo perfil mientras operaba el grupo delictivo. Sin embargo, en octubre de 2021, al menos 5 sicarios fueron detenidos por policías de la Ciudad de México. En el teléfono móvil de uno de ellos se encontraron imágenes del hijo de El Chapo Guzmán y audios que eran enviados a un hombre para comandar una operación. Querían terminar con su vida. Esa captura, que ayudó a evitar que el ratón fuera abatido, permitió a la Marina Mexicana darle seguimiento a la ubicación del capo de la droga. Según una investigación, Guzmán viajó a la Ciudad de México en octubre de 2021 y se alojó en un hotel ubicado en la colonia Nápoles, en el sur de la capital. Fue allí donde un sujeto de nombre Pablo Edwin Huerta Nuño, apodado El Flaquito, sicario de la organización de los hermanos Arellano Félix, habría enviado a 5 de sus hombres para terminar con su vida. A partir de entonces, la Marina nunca le perdió la pista al menor de la dinastía, quien volvió a la ciudad de Culiacán, capital del norteño estado de Sinaloa. Tuvo que pasar un año entero hasta que finalmente estuvieron en condiciones de organizar un nuevo operativo, basándose en 6 meses de inteligencia conjunta con Estados Unidos. Esta vez no podían fallar. El 5 de enero de 2023, el ejército mexicano realizó una de las capturas más destacadas en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquel día, un operativo desplegado por la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional lo acorraló en la localidad de Jesús María, en Culiacán. Eso provocó la reacción casi instantánea de miembros del cartel de Sinaloa, quienes realizaron 19 bloqueos en la ciudad para intentar replicar el Culiacanazo de 2019. En ese enfrentamiento sin piedad, 29 personas perdieron sus vidas, entre los que había civiles y elementos de las Fuerzas Armadas, además de algunos miembros del cartel. Además, 9 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana resultaron afectadas por las agresiones armadas, y la pista del aeropuerto parecía envuelta en un gran tiroteo, lo que obligó a las autoridades a cancelar absolutamente todos los vuelos regionales. Al mismo tiempo se reportaron saqueos y numerosas empresas y bancos anunciaron cierres temporales debido a los robos. En medio de aquella batalla feroz, debieron lanzar un comunicado pidiendo a los habitantes que no salgan de sus casas y se resguarden en un lugar seguro. Su amigo Gerardo Vargas, pues informarles que traemos un tema delicado, sensible en materia de seguridad. Tenemos reportes que hay algunos bloqueos en la carretera México 15 a la altura de San Miguel, con vehículos que están siendo quemados, y también en la carretera Mochis El Fuerte a la altura del Ejido 5 de Mayo. Es un despliegue, es un operativo que hicieron las fuerzas o que están haciendo las fuerzas federales. Inició en la ciudad de Culiacán, en el centro del estado, y ha tenido algunas repercusiones acá en la zona norte. Por favor, no salgan de sus casas, resguárdense sus domicilios y esperen instrucciones de nosotros como autoridad. Muchas gracias, ayúdenos a cuidarlos. La pesadilla terminó con la captura del ratón cerca de las 6:20 horas, durante la cual usaron distracciones para poder extraerlo de forma segura, lejos de sus aliados. Horas después, trascendió la primera imagen del ratón mientras era ingresado al helicóptero que lo trasladó al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, una prisión de máxima seguridad ubicada en Villa de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Curiosamente, la misma prisión de la cual su padre escapó en el año 2015. Finalmente, después de algunos meses de negociaciones con el país del norte, en septiembre de 2023, el capo fue extraditado a Estados Unidos, donde permanece detenido en una cárcel de Chicago, esperando un juicio.
el Centro Correccional Metropolitano, conocido como el Triángulo de Hierro, es un rascacielos de 28 pisos ubicado en el centro de la ciudad estadounidense. Un imponente edificio triangular de hormigón, donde solo hay pequeñas rendijas verticales de pocos centímetros que funcionan como ventanas y serán su única conexión con el mundo exterior. Aunque según dicen, es un sitio muy lujoso comparado con otras cárceles. En su primera audiencia con grilletes en los tobillos y vestido con el tradicional traje naranja utilizado para los reclusos, Ovidio se declaró no culpable de los 11 cargos de los que está acusado en el Tribunal de Distrito de Chicago, aunque las evidencias en su contra podrían conducirlo a una cadena perpetua. Final. El 25 de julio de 2024, y ante el asombro del mundo, trascendió la noticia de la liberación de Ovidio Guzmán en los medios de comunicación. Vamos con la información de última hora. Fuentes de seguridad de Estados Unidos señalaron a Milenio que Ovidio Guzmán habría salido de la custodia del Buró Federal de Prisiones. Sin embargo, momentos después, el encargado de defensa declaró públicamente que el ratón todavía se encontraba bajo la custodia del país y que de hecho espera una audiencia para septiembre de este año relacionada con su juicio. Hasta el momento, los encargados de llevar el caso en contra de Ovidio siguen recolectando grabaciones provenientes de monitoreos de teléfono que serán presentadas al defensor legal del ratón, el abogado Jeffrey Lixman. Aunque, lamentablemente, esas pruebas nunca se harán públicas, pues serán destruidas por las autoridades al terminar el juicio. Es por eso que quizás muchas de las verdades más atroces sobre este personaje oscuro nunca vean la luz. Es cierto que Ovidio creció a la sombra de su padre, heredero de un imperio construido sobre ilegalidades y tragedias, y no optó por salirse de ese camino a tiempo. En su tumultuosa vida parecía destinado a ser el villano perseguido, un joven que hasta ahora parece incapaz de encontrar la redención y la paz. A sus 34 años y encerrado en una celda que promete no dejarlo ir tan fácilmente, en un país que ni siquiera habla su idioma, se enfrenta a la difícil realidad de que el camino que eligió solo conduce al aislamiento y la pérdida. Hasta acá el video de la semana. Espero te haya gustado y te pido por favor que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que seas el primero en ver nuestros videos. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en un caso real más.